Perfecto. Ok, bueno, entonces, primeramente, buenos días a todos. Como siempre, pues gracias por atender la invitación al seminario de la Academia de Ecología Aplicada. Especialmente darle las gracias a la doctora Sánchez Mejía por haber aceptado impartir el seminario del día de hoy, cuyo tema va a ser interacciones aire-agua, variabilidad temporal y espacial en una laguna costera semiárida en el Golfo de California. La doctora, Zulia Sánchez es profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Sonora. Su título doctoral fue otorgado por la Universidad de Arizona de la Escuela de Recursos Naturales. Se identifica como ecohidróloga y sus intereses académicos se enfocan en la interacción superficie de la Tierra-atmósfera, realizando estudios para entender el intercambio de energía y materia en la interfase aire-agua y en la interfase suelo-planta-atmósfera. Es miembro de la Unión Geofísica Americana y Mexicana y del Programa Mexicano de Carbono. Pues sin más, vamos a dar inicio al seminario. Les recuerdo que al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas. El orden de participación será como lo hemos venido manejando, conforme soliciten la palabra a través del chat o levantando la mano en la plataforma. Por último, pues ya saben también, les pediría de favor mantener apagadas sus cámaras y micrófonos para una mejor transmisión. Y pues doctora, el micrófono es suyo. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy para platicarles lo que hemos estado aprendiendo del estudio, que, como ya mencionó Edgar, de las interacciones en el aire y en el agua. Realmente este trabajo es el resultado del esfuerzo no solo mío, sino también de la colaboración, pues, que tengo con varias instituciones, el CEDES, que es pues los que están ahí manejando y asegurándose que el Estero del Soldado sea un área natural protegida, y pues los guardaparques que están ahí nos ayudan muchísimo, cuidando el lugar y también cuidando nuestros instrumentos. Gracias a los estudiantes que siempre están dispuestos a estar participando y aprendiendo del monitoreo de los sistemas costeros, hemos podido avanzar bastante en este camino, que no ha sido fácil. Llevamos ya 3 años monitoreando y hemos tenido varias aprendizajes, desde la instalación y hasta el procesamiento, y luego tormentas tropicales que han pasado por aquí, pero siempre con buen ánimo de estar estudiando y aprendiendo de estos sistemas. Y también pues tenemos la colaboración de varios investigadores, no solo en México, también en otras partes del mundo, que estudian justamente estas interacciones en el aire y en el agua, y pues con ellos discutimos muchos puntos y desde la técnica hasta los resultados para aprender más de estos sistemas. Entonces, pues lo que les voy a platicar el día de hoy es este resultado del esfuerzo colaborativo que hemos tenido hasta el momento. Mi charla pues está dividida en estos puntos. Obviamente, ¿qué nos llevó a hacer esta investigación? ¿Cómo hacemos esta investigación? Unos resultados preliminares y gracias a esos resultados ahora tenemos más preguntas. Entonces, trabajo futuro que pensamos abordar para entender mejor estos sistemas que estamos estudiando. Dentro de la motivación, pues obviamente a lo mejor algunos de ustedes están más familiarizados con estos temas que otros. Los sistemas costeros son sistemas complejos que se conectan con el océano marcado aquí, pero también con los continentes. Entonces hay una dinámica continua de procesos que se dan, y pues uno de estos procesos es el ciclado de nutrientes. Y yo en lo que particularmente estoy interesada es en la parte del carbono, que
que es bastante complejo ya para empezar. Entonces hay una conectividad desde los continentes hasta el océano y en la mitad quedan nuestros sistemas costeros. Y estos sistemas costeros pues están compuestos por organismos diversos que parte de ellos pueden ser vegetación emergente que está por encima del agua y parte vegetación sumergida, ¿no? Aquí solo tengo marcado pues pastos marinos y algas. Este es un esquema conceptual, macroalgas particularmente, que influyen en este ciclado de nutrientes, en particular en el carbono, ¿no? Además de esto, pues tenemos esta interacción que hay de la vegetación que está en la costa y luego que la vegetación que está sumergida y la fenología de cada uno de estas que a veces está pareada y a veces no. En el caso aquí del Golfo de California, algo muy interesante es que no tenemos pastos marinos todo el año y la dinámica de macroalgas y fitoplancton es muy dependiente de la disponibilidad de nutrientes y de surgencias en la época invernal. Entonces, y esto depende, hay como un desfase en actividades entre la vegetación como los manglares y la vegetación que está sumergida y además estos otros organismos planctónicos y las macroalgas. Y todo esto contribuye de una manera u otra al carbono que está disponible en la columna de agua que se está moviendo constantemente por todas estas actividades que he estado mencionando. Entonces tenemos la interacción de la vegetación, tenemos procesos de escorrentías de los continentes y también tenemos eventos de surgencias y nutrientes que vienen del océano profundo hacia la zona costera. El resultado final es que pues va a haber flujos de carbono de forma lateral que van a influenciar los flujos de carbono de forma vertical, marcado aquí por esta línea. Y además de eso tenemos todos los procesos abióticos que están impactando en esta interacción, en esta pequeña sección de aquí. Entonces, yo creo que todos estábamos familiarizados con que el CO2 es un gas de efecto invernadero y que hay muchas formas en las que se está estudiando la mitigación, la adaptación ante el cambio climático generado por este incremento de gases de efecto invernadero. Y los sistemas costeros representan un área de oportunidad importante, ya que gracias a la actividad fotosintética y de almacén que tienen en sedimentos, en raíces del carbono, se dice que mitigan el efecto del cambio climático porque tienen esta capacidad de absorber ese CO2 y no solo absorberlo, sino almacenarlo. Y entonces, pues eso ha hecho que la comunidad científica voltee a ver a la zona costera para entender mejor estos procesos. Yo no les voy a platicar de almacenes el día de hoy, eso es un tema aparte y nos llevaría más tiempo. Les voy a platicar de los flujos, específicamente del flujo en esta interfase. Cuando hablamos de flujos de materia y energía, hay diferentes puntos de vista. Está el ecológico y pensar en cadenas tróficas, y también tenemos esta otra forma de estudiar los flujos desde el punto de vista de ecohidrología, en donde buscamos entender el intercambio que hay de acuerdo a la energía disponible en el sistema en función de la radiación que viene del sol y luego de cómo se utiliza en diferentes procesos físicos en la superficie de nuestro planeta. Entonces, este intercambio de CO2 que se da en la interfase aire y agua, pues está influenciado por muchas cosas, como pueden observar aquí. Tenemos, por una parte, los procesos relacionados con la biología en el sistema, que es pues la fotosíntesis, la respiración. Hay una interacción del carbono que viene del manglar hacia
los pastos marinos, pero también el carbono que viene del océano hacia a esta zona en donde están los pastos marinos. Ese carbono puede ser orgánico y puede ser inorgánico, dependiendo del proceso por el que pasó. Y pues llega a esta zona, ¿no? En donde tenemos estos pastos y hay una transformación que realizan, pero no solo lo hacen los pastos, también lo hacen la comunidad fitoplanctónica asociada a esta pradera de pastos y la comunidad de macroalgas que hemos visto que es importante, por lo menos aquí en el Golfo de California y en el Estero del Soldado, las macroalgas que crecen junto con los pastos, pues también van a impactar este CO2 y las transformaciones en la columna de agua. Y además de eso, pues tenemos las cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, que es algo muy importante, y especialmente el gradiente de temperatura que hay entre la temperatura del agua y la temperatura del aire. Este gradiente que se genera de temperatura va a facilitar el proceso de transporte del CO2 en esta interfase. Y otro gradiente que también es importante es la concentración del CO2 en la atmósfera y la concentración del CO2 en el agua. Entonces, además de eso, pues el viento, el oleaje, va a tener cierta influencia en que se dé este transporte de CO2 entre el aire y el agua. Y esto es justamente lo que nos motiva, porque realmente mucho se ha aprendido de cómo es esa interacción aire-agua en el océano, pero todavía sabemos muy poquito de qué es lo que sucede en las zonas costeras, y la zona costera es mucho más dinámica que el océano. Entonces hay muchas preguntas que contestar al respecto. Y esa es la motivación que nos lleva a hacer este trabajo. Primero, pues el contexto de la mitigación que ofrecen estos sistemas para almacenar CO2, y la otra es pues, realmente cómo funciona este mecanismo, porque no sabemos muy bien cómo funciona. Entonces, con eso, pues, aquí lo que les voy a platicar es sobre cómo la dinámica de las mareas, la marea viva y la marea muerta, tiene un impacto en este intercambio de CO2, y también cómo llega a cambiar la magnitud de ese flujo de CO2 cuando observamos la presencia de pastos marinos en nuestra zona costera, que es, por lo menos aquí en el Estero del Soldado y en el Golfo de California, sucede en un periodo del año específico, más o menos empezando en diciembre y terminando a finales de mayo, principios de junio. Entonces, el hecho de que estén esos pastos, ¿cómo influye esa magnitud del flujo del CO2? Y para poder hacer eso, pues primero les voy a platicar del sistema que utilizamos. Este es un sistema de covarianza de vórtices aplicado en la atmósfera. Hay algunos otros sistemas que los aplican en el agua, pero nosotros al ponerlo aquí estamos analizando justamente la interfase agua-aire. Entonces tenemos este instrumento que es un anemómetro que mide la dirección y la velocidad del viento en los tres componentes, X, Y y Z, porque nos interesa saber el movimiento vertical del viento en esta dirección, qué está subiendo y qué está bajando. Tenemos un analizador de gases en infrarrojo, que es este de aquí que parece el micrófono. Funciona básicamente como un espectrómetro de masas para algunos de ustedes que probablemente estén familiarizados con eso. Lanza un rayo de infrarrojo justamente, y como sabemos el vapor de agua y el CO2 son muy buenos
para absorber esa longitud de onda. Entonces, dependiendo de la concentración de nuestro CO2 y vapor de agua en la atmósfera, esta señal se atenúa y tenemos un punto receptor, y así calculamos la concentración de CO2 y de vapor de agua en la atmósfera. Y luego utilizamos muchas estadísticas que se refiere a esta parte de la técnica de covarianza para estimar ese flujo, que no voy a entrar en detalle en eso en estos momentos. Tenemos los sensores para medir los parámetros ambientales. Aquí para medir radiación, la radiación solar básicamente, acá precipitación, temperatura y humedad relativa, y bueno, lo que le da energía a nuestro sistema, unos paneles solares. Y luego en el agua tenemos sensores para medir la columna de agua, la salinidad, la temperatura en el agua, y bueno, también tenemos unos sensores para medir la radiación en la columna de agua, pero eso ha sido un poquito más complicado porque le crece bastante alga por encima de ese sensor y nos altera un poco nuestras mediciones. Entonces, hasta ahorita hemos más bien utilizado como proxy el sensor de radiación solar para ver qué tanta radiación está recibiendo el sistema. Y colocamos este sistema primero en un sitio en donde no crecen pastos marinos. Aquí no hay pastos marinos en todo el año. Y luego en un sitio que sí crecen pastos marinos en esta región. Y bueno, como pueden observar, esta es la parte de la boca del Estero del Soldado. Entonces, generalmente los pastos marinos crecen como en estas zonas que se ven más oscuras, que es el canal de ambos lados. Y pues este año que tuvimos de monitoreo crecieron en esta zona de aquí, una praderita bastante densa y bonita. De hecho, aquí hay una imagen de eso. Esto es una fotografía aérea que tomó un colega con su dron, y todo esto que están viendo aquí pues son pastos marinos, acá de este lado también, que generalmente están concentrados un poco más en la boca, pero que este año pues se expandieron y nos dieron la oportunidad de estudiarlos en esta zona. Y para los que no los conocían, pues aquí están. Y algo que quiero resaltar en esta figura que estoy apuntando acá, bueno, este pequeño videíto, pueden observar realmente esto que les mencionaba de la interacción y conectividad que hay entre esta pradera y el manglar aledaño. Todo lo que está en oscuro es materia orgánica que fue transportada a través de la corriente y que vino del manglar hacia el pasto, y aquí se quedó retenido en el pasto. Entonces, este es el carbono alóctono que no es generado aquí en la pradera, pero que se procesa dentro de la pradera y que influye en este intercambio final que hay entre la columna de agua y la atmósfera. Y algunos de los resultados, para los que no están familiarizados, pero yo creo que aquí la mayoría lo están. En el Estero del Soldado, en esta región del Golfo de California, pues la marea es muy dinámica a lo largo del año. Podemos ver estos eventos de marea viva y de marea muerta, cómo van cambiando. Y luego cómo la altura promedio de la columna de agua también cambia. En los meses de invierno es más baja y en los meses de verano es más alta. Esto pues obviamente dado por la dinámica que tiene la Tierra alrededor del Sol y por la latitud en la que nos estamos ubicados. Entonces esto realmente es importante porque el resultado es que hay un cambio en los patrones de la altura de la columna de agua con respecto a varias condiciones. Primero, la época del año y después el ciclo diurno, mostrado en estas dos figuras. En el eje de las X podemos observar tiempo
de 0 a 24 horas, y en el eje de las Y la altura de la columna del agua. Y si se fijan, en el sitio 1, me faltó mencionarles, estuvimos colectando información de junio hasta octubre, y en el sitio 2 de octubre a junio. Y pueden ver que la dinámica cambia, el momento en el que se dan las mareas bajas cambia en los sitios, un poco por la geomorfología y un poco por la estación del año, porque esto estaba colocado más adentro y este estaba colocado justo en el canal. Entonces, bueno, la geomorfología, la batimetría del estero más bien, y la estación del año tiene un impacto en el momento en el que se dan las mareas bajas y el momento en que se dan las mareas altas. Esto es más marcado en el sitio 2, un contraste importante entre las fechas de marea viva, que es la línea más clarita, el azul más claro, y en las épocas de marea muerta, que es la línea más oscura. Algo importante resaltar aquí es que en el sitio 2, en el canal, observamos que durante los periodos de marea muerta, que es cuando la marea está más baja, la marea baja coincide con momentos en el día en donde hay muy buena disponibilidad de radiación, que cuantificamos que son las horas de luz para este periodo de estudio. Y en el caso de la marea viva, que es la marea, para empezar, la marea más alta, la marea alta de los periodos de marea viva se da justamente también durante estos periodos de mayor luz. Entonces, esto va a tener un impacto directo en la disponibilidad de luz en la columna de agua. Y eso no lo notamos tan marcado en el sitio 1 durante el verano. Entonces, esto es algo definitivamente que queremos seguir explorando porque nos pareció muy interesante esta dinámica de las mareas en sus ciclos diurnos, porque obviamente tiene un impacto en la cantidad de luz que está llegando a los organismos fotosintéticos que estén en esa columna de agua, y eso va a afectar las tasas fotosintéticas que estos organismos tengan. Y aquí, bueno, solamente una imagen para que vean, para los que no conocen, qué tan dinámico es el sistema que es. Y entonces, con eso, pues, lo primero que hemos observado en términos de este flujo de CO2 entre el aire y la columna de agua, en este primer panel que estoy señalando, en el eje de las X tenemos los meses marcados. Como les mencionaba, en el sitio 1 monitoreamos de junio a octubre, y en el sitio 2 más o menos de noviembre hasta finales de mayo del siguiente año. ¿Cómo interpretamos este tipo de gráficas? Tenemos un punto cero que nos representa como que en el espacio, como entendiendo estas interacciones, los valores que van de 0 hacia valores positivos son emisiones, es decir, salidas de CO2 del agua hacia la atmósfera, y los valores negativos son entradas de CO2 de la atmósfera hacia el agua. Entonces, tenemos un flujo negativo que nos indica que ese sistema está absorbiendo CO2, está funcionando como un sumidero de ese flujo de CO2. Cada puntito de aquí son datos de cada media hora, y la línea gris representa el promedio para ese día. Entonces, podemos observar que en general nuestro sistema en promedio, a escala diaria, funciona como un sumidero de CO2 en los dos sitios, y la magnitud es similar.
Pero sí vemos que en el sitio 2, entre marzo y abril y mayo, vemos como un incremento en esa absorción de CO2 por el sistema. Entonces vemos un incremento en este flujo de CO2, lo que nos diría que que está siendo mayor sumidero de CO2 en ese periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo justamente coincide con la presencia de los pastos en este sitio. Entonces, de alguna forma están influenciando a que sea transformado, y entonces nos hablaría de que el CO2 está menos concentrado en la columna de agua, y por lo tanto por una cuestión de gradientes podría estar pasando más CO2 de la atmósfera hacia la columna de agua. Obviamente no es el único factor que está influyendo en este proceso de que el sistema sea un sumidero, porque hay muchas otras cosas pasando al mismo tiempo que les platiqué al principio de esta charla, pero su presencia puede ser importante para que sea un sistema con mayor capacidad de absorción de ese CO2. Lo que sí notamos que a esta escala diurna, este flujo pues es mayor en el sitio 2 que en el sitio 1, pero realmente no vemos una diferencia en la magnitud durante las mareas vivas y durante las mareas muertas en el sitio 2, aunque en el sitio 1 sí hay una pequeña diferencia, y vemos un poquito más de absorción de CO2 cuando la columna del agua está más baja, que es esta línea azul fuerte que está marcada aquí. En el sitio 2 no observamos eso, pero en general el sitio 2 definitivamente funciona como mayor sumidero de ese CO2. Entonces, pues analizamos esto un poquito más a fondo para ver cómo es que la disponibilidad de luz, la potencial disponibilidad de luz, influye este flujo negativo de CO2 como proxy para hablar sobre la actividad fotosintética que pudiera estarse generando en esta columna de agua. Y lo que observamos es que en el sitio 1 vemos aquí en el eje de las X la radiación fotosintéticamente activa va incrementando, y el flujo de CO2, no importando la marea viva o marea muerta, ni la cantidad de luz disponible, se incrementa un poco por encima de casi los 1000 watts, pero de ahí se mantiene estático. Entonces, el hecho de que haya más luz no significa que los organismos van a estar aprovechando esa luz que esté disponible. Pero en el sitio 2 sí vemos un incremento mucho más marcado en ese flujo negativo de CO2 al ir incrementando esa disponibilidad de luz pues en el sistema. Entonces esto nos llama bastante la atención, y creemos que es debido a la presencia de los pastos marinos en la columna de agua que vemos este incremento en esa disponibilidad en esa absorción de CO2 de la atmósfera hacia la columna de agua. Y después de que hicimos este análisis, también quisimos ver cómo es que algunos factores exclusivamente físicos pudieran estar influenciando ese transporte de CO2 de la atmósfera al agua. Entonces, analizamos cómo el gradiente de temperatura afecta ese transporte en la columna de agua. Entonces, lo que observamos aquí, cuando hablo de gradiente de temperatura, me refiero a esta básicamente resta que hay entre la temperatura del aire y la temperatura del agua.
Y cuando tenemos valores positivos, significa que la temperatura del aire es mayor que la temperatura del agua, y cuando tenemos valores negativos, significa que la temperatura del agua es mayor que la temperatura del aire. Estos valores negativos los vamos a observar principalmente durante la noche y en la época de los meses de invierno, por eso tenemos mucho más de estas observaciones en el sitio 2 que en el sitio 1. Pero sí tenemos, durante la noche se observa este cambio en el gradiente. Y observamos entonces que cuando la temperatura del agua es mayor que la temperatura del aire, vamos a tener un flujo positivo, una emisión de CO2, transporte de CO2 del agua hacia la atmósfera. En ambos casos, tanto en el sitio 1 como en el sitio 2, se ve este efecto. Pero cuando la temperatura del aire es mayor que la temperatura del agua, podemos observar claramente que está incrementando esa absorción de CO2 por la columna de agua en ambos sitios. Entonces, realmente este proceso, ya lo mencionaba al principio, es un poco difícil de discernir qué tanto de ese CO2 es solamente absorbido por el pasto y qué tanto es procesos físicos que se dan simplemente entre el aire y el agua. Y por eso analizamos los dos puntos para ver, para entender un poquito mejor este sistema. Y bueno, vemos que definitivamente el delta de temperatura es un factor importante para este flujo, esta absorción de CO2, este flujo negativo de CO2 hacia el sistema costero. Y ya les mencionaba también que realmente hay pocos estudios que se han realizado con esta técnica. Hay otras formas de analizar el intercambio de CO2 desde modelos, hay cámaras, hay el eddy covariance que es acuático, pero este eddy covariance atmosférico realmente se han hecho pocos estudios alrededor del mundo al respecto, y de los que hemos encontrado y para comparar, para poner en contexto cómo estos sistemas costeros y pastos marinos de zonas semiáridas se comportan con respecto a otras zonas templadas, en este caso la comparación que hicimos, y tropicales. Entonces, podemos ver que en magnitud promedio, este sistema absorbe menos 0.8 micromol por metro cuadrado por segundo de CO2, con una desviación un poquito amplia de más o menos 1.6. Y esta magnitud es bastante similar a lo que observa este grupo de franceses en Francia, justamente en un sistema templado en donde los pastos marinos curiosamente también tienen una fenología marcada, solo que allá el crecimiento se da durante los meses de verano y queda así como dormante la pradera, similar a cómo se queda aquí en los meses de invierno. Sostera Nolti en esa zona templada se queda, es más productiva durante el verano. Y en magnitud, más o menos hacen una función similar en la absorción que su presencia en la columna de agua da como un resultado mayor absorción de CO2. Y bueno, y es un poquitito más baja que en zonas tropicales. Y algo que sí es completamente contrastante, que uno de los colegas con los que trabajamos está muy intrigado, en las praderas de pastos marinos que están en Florida, en donde hay otras especies,
talasia y alodule, y además el suelo es kárstico. Aunque el pasto esté presente, ese sistema funciona más bien como una fuente de CO2. Es una fuente pequeña, pero sigue siendo una fuente. Recalcando esta idea que sí los pastos pueden contribuir, pero hay toda una dinámica alrededor que va a tener un efecto total. Y esa parte todavía tenemos que aprender a cómo cuantificarla, cómo discernir qué hace cada cosa dentro de la columna de agua para poderle, pues, ponerle su magnitud, ¿no? Entonces, esto es algo interesante pues, que hay que seguir explorando y estudiando. Como pueden ver, son pocos los estudios. Todavía tenemos mucho que aprender sobre un periodo de tiempo más largo. La mayoría de esos estudios solamente se ha colocado los sensores por pocos periodos de tiempo, porque realmente sí es algo difícil de mantener. Tenemos muchas cosas alrededor que influyen en estas mediciones, pero bueno, está creciendo la comunidad en ese sentido. Y en parte del trabajo futuro, pues de lo que hemos observado ahorita de las condiciones, cómo cambian las condiciones climáticas en esta región. Obviamente sabemos que estamos en una zona semiárida y estamos influenciados por el monzón de Norteamérica. Entonces sí hay condiciones que están cambiando a la época durante el año, en donde vamos a tener cambios en las brisas marinas, en la temporalidad de la brisa marina y la intensidad de esa brisa marina, y lo podemos observar en este gráfico de aquí arriba. Y pues también tenemos marcada temporalidad en las temperaturas, en el déficit de presión de vapor y en la altura de la columna de agua a lo largo del año. Entonces queremos analizar qué pasa con el flujo bajo estas diferentes condiciones. Es algo en lo que estamos trabajando. Y también ya tenemos datos para un mismo punto en donde un año sí hubieron pastos marinos y al siguiente año no hubieron pastos marinos. Entonces, una primera pregunta es, obviamente sabemos que es muy dinámica la corriente ahí en el estero, aunque está chiquito, y eso tiene un efecto en cómo se distribuye la pradera de pastos marinos. Entonces, queremos saber, bueno, porque se está moviendo continuamente y nosotros no movimos nuestra torre, entonces cuando no estuvieron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Y la otra pregunta también es ver por qué se mueven tanto, ¿no? Un análisis de corrientes ahí creo que es algo que nos haría mucho bien para entender un poquito mejor estos flujos verticales. Y bueno, pues es en eso en lo que estamos pensando en trabajar. Y pues con eso creo que tenemos un suficiente tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Pues sí, como lo menciona usted, tenemos afortunadamente tiempo para la sesión de preguntas. Y pues vamos a comenzar. Ya saben la dinámica. Quien desea hacerlo puede hacerlo mediante la manita de la plataforma o en el chat. Ya hay una participación. Fanny, buenos días. Abres tu micrófono, por favor. Buen día a todos. Muy interesante toda la ponencia. Pero me quedó una pequeña duda o me confundí ahí. ¿Qué criterios se usaron para determinar el diseño de muestreo que fuera una periodicidad en un sitio y otros meses del año en el otro sitio? Es una excelente pregunta. Sí, cuando nosotros llegamos a trabajar aquí al estero, pues realmente no teníamos mucho antecedente de cómo se distribuyen las praderas, ¿no? Entonces, de los pastos, y realmente sí cambia año con año. Es algo que ahora sí puedo platicar, que es muy dinámico. Entonces, pues como no sabíamos dónde iban a estar las praderas, pusimos la torre primero en este sitio, en donde pues tenemos un buen footprint, y pues íbamos a estar analizando la columna de agua, y esperamos hasta que salieran
los pastos y ya cuando supimos dónde iba a estar la pradera, lo movimos porque no teníamos un antecedente para poder definir dónde iban a estar. Y ese es un reto que todavía es algo que platico mucho con mis colegas, porque entonces este año, en el 2019, estuvieron distribuidos en esta zona, en el 2020 se quedaron por acá y ahorita en esta época están más bien de este lado y por acá, entonces se están moviendo constantemente. Y sí diseñamos nuestro sistema para movernos siguiendo a los pastos. Pero también vienen así como que, bueno, si lo estamos moviendo continuamente siguiendo los pastos, entonces no vamos a poder tal vez visualizar o vamos a meterle un poquito más de ruido a los datos que estemos colectando. Por eso ahorita sí ya decidimos dejarlo aquí y más bien esperar a que aparezcan de nuevo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Sí, de nada. Gracias, Fanny. Si hay alguien más que desee participar. Rufino, pero igual, Rufino, puedes hacerlo mejor de una vez si gustas. Si abres tu micrófono, con todo gusto, por favor. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien, doctora? Sí. Pues para felicitarla por el enorme trabajo y a todo su equipo y colaboradores. Y solo tengo una pregunta, no sé si me perdí al principio, pero me interesaría saber qué se hizo o cómo influyó el dato de la variable viento que monitorearon en los 3 vectores, en el vertical, sí, que es el del ascenso, el descenso de la evaporación, puesto que los vientos juegan un papel importante en las corrientes superficiales y en este intercambio agua-atmósfera. Sí me gustaría saber los resultados del análisis de los vientos. Si tiene algo que platicarme, te lo voy a agradecer. Sí, pues definitivamente el viento es crucial para nuestras mediciones, ¿no? Tal vez lo dije muy rápido. Primero, nuestro componente vertical es esencial para poder estimar el flujo, si es un flujo ascendente o si es un flujo descendiente de CO2. Entonces, ese componente vertical lo utilizamos con la concentración que obtenemos de ese CO2 y estimamos el flujo a través de una técnica que se llama la descomposición de Reynolds. Entonces, así es como usamos la parte vertical del viento y es esencial para estimar el flujo. Ya que hicimos eso, después analizamos el componente horizontal del viento. En el componente horizontal del viento, pues analizamos la dirección y la magnitud de ese viento. Y lo hacemos utilizando los datos de aquí y básicamente analizamos cuándo hay brisas marinas, cuándo hay brisas terrestres, y después vemos qué es lo que pasó con el flujo durante esos periodos de tiempo. En este gráfico de aquí, lo que están observando es la dirección, no la magnitud. Aquí vemos la dirección y hacemos estos histogramas para ver cuántas veces viene de esta dirección y después seleccionamos nuestros datos para direcciones específicas del viento. Ya que tenemos eso, después analizamos cómo afecta la magnitud de ese viento y en realidad usamos el componente de la velocidad de fricción, que es la velocidad del viento justo en la parte superficial de la columna de agua. Aquí no traje esas gráficas porque me parecía más interesante el resultado que obtuvimos sobre el gradiente de temperatura entre el aire y el agua. Pero obviamente el viento sí tiene un impacto importante. A mayor magnitud,
de esa velocidad de fricción, es decir, a mayor intensidad del viento, vemos que el CO2 va de la atmósfera hacia la columna de agua. Y esto tiene que ver, de lo que hemos leído, es con la concentración de los gases que hay probablemente y con la turbulencia que se da justamente en esa interfase entre el agua y el aire, porque esto va a afectar las constantes de dilución. Entonces, a mayor velocidad de fricción, vemos mayor absorción del CO2 en nuestro estudio en particular en este sitio. Y te voy a ver la gráfica, pero les puedo compartir con Edgar y lo puede distribuir con ustedes. Muchas gracias. Sí, aquí resalta mucho la importancia de los vientos del verano, del monzón de lo que es de junio a septiembre, que es la estación donde más estaría sucediendo el proceso más alto de transporte de CO2, aire, agua, ¿no? Muchas gracias, Sí, doctora. sí, de nada. Gracias, Rufino. Bien, hay otra participación. Natalie, si abres tu micrófono, por favor. Gracias, Edgar. Muchas gracias, doctora, por compartir su trabajo con nosotros. Tengo dos preguntitas. La primera sería si en el sistema de pastos que nos comentó que había funcionado más como una fuente del flujo de carbono antes que como un almacenamiento, ¿no? Como los demás. No sé si el autor describió cuáles eran esos factores por los cuales tal vez funcionó diferente. Y la otra es, comenta esto acerca de que los sistemas de pastos se mueven, ¿no? Y por eso se quedó su estación en un lugar para ya no estarlos persiguiendo, ¿no? Y evitar este ruido. No conozco mucho acerca de ello, pero pensé, o no estoy muy segura, que los pastos se quedaban como dormiditos, ¿no? Estacionarios hasta que llegaban las condiciones para que crecieran. Entonces esto significaría que en gran parte del estero tenemos escondidos o latentes todo el tiempo, pues una extensión considerable de pasto, pero que no siempre se dan las condiciones para que crezcan en cierta época. Dos muy buenas preguntas, Natalie. La primera, sí, justamente este trabajo de Bryce y sus colaboradores ahí en Florida, eh, la estructura sedimentaria de arenas de esa región es kárstica. Esto quiere decir que tiene altos contenidos de carbonato de calcio. Y pues ese sedimento que está en contacto con el agua no o sea, hay reacciones químicas que se dan y eso afecta pues las transformaciones de ese carbonato en la columna de agua. Entonces, aunque los pastos presentes estén llevando a cabo sus procesos fotosintéticos, estas otras reacciones que se dan de forma simultánea en la columna de agua, que son abióticas de hecho, también van a afectar la cantidad de carbonatos que hay y por lo tanto, pues en este caso las emisiones. Eso es lo que ellos mencionan que puede estar controlando este flujo positivo de CO2 y es algo que están explorando un poquito más al respecto con análisis químicos en la columna de agua, en la proporción del carbono inorgánico disuelto y un poquito para cerrar el balance también están tratando de medir el flujo lateral del carbono inorgánico que pueda venir del océano y también está influyendo. Entonces tiene que ver con eso de que se vea este flujo esta emisión, este flujo positivo. Y con respecto a la segunda pregunta,
Es bien interesante porque pueden estar pasando dos cosas. Sí, el rizoma se queda este, dormido, o sea, como que se queda ahí y luego vuelve a despertar la siguiente temporada. Yo de mis observaciones, pero no estoy segura y es algo que quisiera probar. No sé si sea solo el efecto del incremento de la temperatura que la fenología del pasto sea tan marcada, es decir, que el pasto se estrese por el calor del agua, porque realmente incrementa bastante y desprenda sus hojas, o que sea un proceso, no sé si llamarlo de eutroficación, pero sí he visto que esas hojitas de pasto, más o menos como por mayo, se empiezan a llenar de macroalgas. Y no sé si la macroalga entonces le esté robando luz y haga que se, que lo obligue prácticamente a desprender su hoja. Pueden ser esos dos mecanismos, pero no sé cuál de los dos sea más prominente. Y sí, lo otro es que entonces esas semillas se mueven y se dispersan a través de las corrientes. Entonces, sí hay un estudio, de hecho, justamente en este mismo sitio en donde Bryce está estudiando esos pastos, en donde los vientos de los fenómenos meteorológicos, tormentas tropicales y demás que llegan aquí, o sea, hacen que el sedimento de la zona costera se mueva y se cubra ese pasto. Entonces queda como que el pasto enterrado debajo de alguna capa de arena. Entonces la corriente o intensidades del viento creo que también podrían influenciar a que ese tejido quede cubierto y de repente no pueda tener la condición para volver a salir porque esa capa de arena ya estuvo muy gruesa y ya no pudo, o las semillas quedaron muy enterradas y tampoco volvieron a salir. Entonces, eso es lo que he leído al respecto y creo que pudiera estar sucediendo en el estero y sería muy interesante averiguar cuál es el mecanismo que predomina. No sé si con eso contesté esas dos preguntas. Sí, doctora, excelente. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Tenemos otra participación, doctora. El doctor Brito, adelante, por favor, si abres tu micrófono, Luis. Gracias, Edgar. Doctora Zulia, muchas gracias por la presentación. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario va en el sentido del análisis de los vientos. Yo sé que no hablo mucho de eso, pero nos está presentando únicamente la fluctuación de las direcciones y no se ve ahí la intensidad. Yo lo que le sugiero es trabajar más bien con los componentes de viento, no con las cantidades escalares. Si hablamos de los componentes de viento, sería más interesante ver la variabilidad que existe en el componente meridional y zonal o bien en el componente paralelo y perpendicular a la costa. Eso ya le daría a uno mucho más sentido porque ya involucra tanto la intensidad como la dirección. Nosotros tenemos algunos trabajos ya que hemos comparado con los datos de la estación meteorológica que tenemos ahí instalada en el estero y con los datos de una estación que también tenemos instalada aquí en la unidad Sonora, en la unidad Guaymas, perdón, de aquí del CIMAR. Entonces, no sé, si le interesa, podríamos hablar un poco de eso, de sus no solamente de la variabilidad estacional, sino también del ciclo diurno de viento, ¿no? De los componentes de viento. Es el comentario. Ahora, en cuanto a la pregunta, en la tabla 3 me surge bastante ruido, más bien tengo bastante duda y un poco de ruido respecto de los resultados que se están reportando. Ahí está hablando de valores negativos que, según entiendo, representan los sumideros de dióxido de carbono, mientras que valores positivos las fuentes, ¿no? Pero lo que veo, y es la pregunta que quiero hacerle, si los intervalos que pone de más menos son intervalos de confianza o qué es lo que está ahí representando el más menos, la cifra que está después del más menos. ¿Es el intervalo de confianza? Sí. La desviación estándar.
porque entonces me causa mucho ruido el hecho de que, con excepción de a los 43 grados de latitud y a los 24, son pues entendibles. Los demás está rebasando la misma medición, el error está rebasando la medición. Y entonces estamos hablando que el error es tan grande que básicamente poco se puede decir al respecto. Quisiera que me aclarara un poco ahí. Porque, por ejemplo, donde habla de Florida, que veo que insiste mucho que son valores positivos, pero no es cierto. Si punto 27 le restamos menos 1.36, pues ya nos da valores negativos y entonces estamos hablando también de un sumidero. O sea, el Sí, error es es tan grande, una... perdón, el error es es, tan grande que me surge la duda si es debido al equipo o si es debido a qué se debe que sea un error tan grande. Es una muy buena pregunta. Es error, bueno, error o en este caso variabilidad, ¿verdad? Me voy a regresar a esta gráfica. Lo que pasa es que sí tenemos que recordar que tomamos datos a alta frecuencia y luego esos datos a alta frecuencia, o sea, tomamos datos 10 veces por segundo y luego eso lo promediamos a media hora. Y cuando promediamos a media hora, entonces, después de hacer, o sea, aquí en este gráfico, lo que ustedes pueden observar, estas puntitos, son los datos de cada media hora. Y sí hay una amplitud muy grande en esa variabilidad. No lo voy a llamar error porque realmente para nuestro caso no es un error, sino es la variabilidad del dato. Qué tanto cambia ese dato en el día y pueden ver en efecto que cambia mucho porque durante las medias horas del día vamos a tener valores positivos y durante las medias horas de la noche vamos a tener, perdón, lo dije al revés, durante el día vamos a tener los valores negativos generalmente y durante la noche vamos a tener valores positivos, pero esto es súper dinámico y por eso usamos la desviación estándar porque es bien dinámico el sistema. Entonces, como no sacamos presupuestos, no hacemos un balance total para hablar acerca del carbono total almacenado, porque es un poquito más complicado que eso en estos sistemas acuáticos. Lo que han hecho otros colegas es sacar el promedio durante el periodo que se estudie y reportar qué tanto varía ese promedio y aquí se puede observar que realmente cambia bastante durante el día, aunque a veces tenemos periodos en donde es positivo, a veces vamos a tener estos periodos donde es negativo y esa estimación de ese promedio nos habla de de ese promedio en todo ese periodo que estamos analizando. Y las variabilidad tan grande es por lo dinámico que es el sistema. No sé si con eso aclaré tu duda, Sí, Luis. de hecho, va en el mismo sentido. Entonces es el intervalo de confianza. Para calcular el intervalo de confianza se necesita el error estándar del estimado y eso está en función de la variabilidad. Ok, me queda claro. Entonces lo que pasa es que las series, los datos son muy cortos todavía para tratar de entender lo que está ocurriendo. Como es alta la variabilidad, Sí, necesitan mucho más datos para poder tener más claro el intervalo. Es mucha la amplitud. Por eso si regresa a la tabla 3, me queda más claro entonces a los 43 grados, ¿verdad? No dudo que también tenga una alta variabilidad, pero ahí ese resultado debe haber sido de una cantidad mucho mayor de datos. Por eso el intervalo de confianza es más pequeño. sí es más pequeño. Sí, en el caso de ustedes sí todavía tienen muy pocos datos para poder dar un resultado que concluyente. Sí, porque es muy alto, menos 0.8 más menos 1.6, digo, casi el doble, ¿no? Está superando Sí. la variabilidad misma, es casi el doble del valor promedio. Sí, entonces, sí, ya me quedó claro. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias, Luis. Sí, me interesaría mucho platicar contigo sobre la parte de los vientos. Luego te mando un correíto. Sí, es muy interesante la dinámica que existe en cuanto a la intensidad y la dirección, eh, que es estacional también, y el ciclo diurno va cambiando dependiendo del mes.
en que se encuentra. Sí hemos analizado eso, no lo traigo aquí, pero sí hemos visto algunos cambios que están interesantes y lo vemos especialmente para detectar los periodos de brisa marina, pero sí me gustaría platicar algunas otras ideas, aprovechando que lo mencionas. Sí, muy bien, hay cosas interesantes. Claro que sí, doctora. Gracias por la respuesta. Gracias. Muy bien, gracias Luis. Hay un comentario del maestro Guillermo Portillo, dice, excelente trabajo, doctora, la felicito. Y pues bueno, ya estamos en tiempo y ha sido bastante enriquecedora la sesión de preguntas a mi consideración. Y bueno, vamos entonces a concluir el seminario del día de hoy, dándole las gracias a todos por haber asistido y pues muy especialmente a la doctora Zulia Sánchez por haber aceptado amablemente apoyarnos en esta actividad. Pues sin más, les doy las gracias a todos y nos estaríamos viendo el próximo miércoles en otro seminario más. Doctora, nuevamente mil gracias, gracias por su apoyo. Y muchas gracias, Edgar, por la invitación. Un placer estar aquí. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Que luego. estén bien todos.